nosotros estamos impactados hablando de que 25 vesículas se operan al día, imagínense ustedes. Entonces queremos abordar este tema y lo vamos a hacer de la mano del internista y gastroenterólogo, el doctor Pablo Coste. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué se nos llena de piedras la vesícula? Bueno, si quieres, antes de que lleguemos al tema, hagámonos una idea que la vesícula es un órgano que tenemos abajo del hígado. Es un órgano que funciona como un reservorio. Nosotros vamos a tener producción de bilis normalmente en el hígado. Esa bilis se va a soltar al intestino delgado, pero tenemos esta bolsita que funciona como una reserva. De tal forma que cuando yo como y como comida muy abundante en grasas, comida muy abundante en carbohidratos, más de la cuenta, ese reservorio me ayuda a tirarse encima de la comida y que se absorba mucho mejor. De tal forma que esa es su función, viene a ser un reservorio que nos ayuda a absorber alimentos. Entonces, cuando una persona desarrolla piedras en la vesícula, esta bilis tiene una proporción específica dentro de la vesícula, dentro de ese reservorio. Una parte es colesterol, ácidos biliares, un poquito de bicarbonato, de agua, etc. Nosotros formamos piedras cuando este equilibrio tiende mucho más al colesterol. 80% de estas piedras son piedras de colesterol, de tal forma que las personas que lo van a desarrollar son aquellas que tienen mayor riesgo de hacer este desequilibrio. Y lo otro que se ha visto es que se enferma la vesícula, se pone perezosa, entonces no logra eyectar toda la bilis que debe eyectar. Entonces, resumiendo, ¿quiénes desarrollan esto? Las personas que tengan los factores de riesgo para hacer estos dos desequilibrios. Y esos dos desequilibrios los tendrán diabéticos, pacientes con mucho sobrepeso, pacientes con colesterol, aquellos que tuvieron antecedente familiar de que sus papás, sus mamás padecían de esta enfermedad, las personas que no hacen nada de ejercicio, las personas que utilizan algunos tipos específicos de medicamentos pueden desarrollar también dietas altas en grasas, altas en carbohidratos, sobre todo grasas polisaturadas. Entonces, cuantos más números de esta rifa usted tenga, pues es más probable que se la pegue. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos riega la bilis? Bueno, y hasta se dice uno cuando está ya molesto, es que se me riega la bilis. Ok, bueno, eso es una connotación muy coloquial que nosotros tenemos, pero lo que sí podemos tener son complicaciones asociadas a las piedras en la vesícula. Esas piedras, 80% de las personas que las tienen, esas piedras se van a quedar ahí toda una vida y no van a producir molestias. Ese otro 20% es el que representa signos de alarma. Esa persona puede desarrollar o que una piedrita de esas, donde iba hacia el ducto de salida de esta vesícula, tapó, de tal forma que produce un dolor, eso se llama un cólico biliar. Entonces, si nosotros por la noche vamos y nos comemos unos chicharrones y a la hora comenzamos con un dolor, una pesadez, una sensación de indigestión, poco a poco vamos con náuseas, ese dolor se nos clava hacia la espalda, se nos va hacia el hombro. Muchos de esos pacientes el dolor es tan severo que terminan en emergencias. ¿Cierto? Entonces eso estamos desarrollando un cólico biliar. La piedra tapó momentáneamente, pero o pasó o se devolvió, pero no hubo ninguna otra complicación. Okay. Sin embargo, si esa piedra se queda ahí pegada y ya pasan 5 o 6 horas, persisto con el dolor, ya comienzo con malestar general, fiebre, puede desarrollar una infección. Todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo de líquidos que no se mueve, se infecta y eso se llama una colecistitis, una infección de la vesícula. Por otro lado, supongamos que esa piedra, la vesícula da un ducto y ese ducto va al intestino delgado. Si esa piedra pasó y no tapó solamente la vesícula, sino que tapó más abajo ese ducto, puedo tener una infección muy severa que puede llevar a la muerte, que es una colangitis ascendente. Esto es una infección, el paciente ya se pone amarillo, malestar general, cae en un shock, el cuerpo se pone muy inestable, eso es una emergencia. O finalmente, si esa piedrita también tapó la salida de los contenidos del páncreas, puede hacer una pancreatitis. De tal forma que la gran mayoría de las personas nunca tendrán complicaciones, vivirán toda su vida con esas piedras, pero si ya comenzaste con dolor, si ya has tenido alguna de estas complicaciones, ya ahí el manejo es completamente distinto. Ok, ahora, ¿de qué se forma una piedra, doctor? Ok, como decíamos, el contenido y el desequilibrio de estas sustancias es lo que predispone a que se formen distintos tipos de piedra. Hay dos principales, una que es mucho colesterol, se va haciendo como un barro y eso con el paso del tiempo se moldea y es una piedra. Es una pelotita real, así que se saca completa. Literalmente es como una piedra de río, literalmente es exactamente ver, mucho más suavecita, pero la consistencia, lo que nosotros vemos es exactamente eso. Y hay otras que son unas piedritas más oscuras que se suceden en los pacientes que hacen hemólisis. Hemólisis es que algunos componentes de la sangre
sangre se destruyen. Ok, ahora cuando uno habla de una piedra y habla de un pólipo, ¿es lo mismo o son cosas totalmente distintas? No, hay que tener presente esa diferencia porque Ok. son cosas muy distintas. Las piedras son cuerpos extraños que vamos a tener ahí, ¿verdad? No deben estar, son cuerpos patológicos, pero no pertenecen al cuerpo per se, sino que fueron formados por él. En cambio, un pólipo sí depende de la pared de la vesícula. Es, para decirlo así, un mezquino que nos sale en la pared de la vesícula. Y puede ser o porque las glándulas se hicieron muy grandes o porque hubo un depósito de colesterol o un proceso inflamatorio, etcétera. ¿Qué es importante saber de los pólipos? Los tienen muchas personas, 5% de la población, pero aquellas que tengan un pólipo de más de 1 centímetro o que ha crecido mucho en menos de 6 meses, y esto lo vemos mediante un ultrasonido, esas personas ameritan un control con el especialista, quien debe valorar si quita la vesícula o no por la presencia de pólipos, porque un 4% de los pólipos llegarán a convertirse en cáncer. Por ende, esto debe ser individualizado. Cada caso específico. Si usted tiene un pólipo de más de 1 centímetro, es mejor que sea valorado por el especialista a cargo, que en este caso es el cirujano. Ahora, doctor, cuando hablamos, porque usted decía que mucha gente pudiera eventualmente tener piedras y vivir así toda la vida, Exacto. ¿verdad? Pero en el momento que empiezan a dar sintomatología, porque se está complicando la cosa, ¿el dolor específicamente dónde es? ¿Solo es dolor o hay otras también complicaciones? Ok. La mayoría de los pacientes se dan cuenta que tienen la piedra en la vesícula porque se hicieron un ultrasonido por otro motivo. ¿Ok? Pero ya cuando vos comenzaste a hacer ese dolor que describíamos, en el lado derecho, abdomen superior, se nos va hacia la espalda, hacia el hombro, indigestión muy asociada a una comida grasosa, una comida alta en carbohidratos. Esto ocurre en las noches, principalmente 1 hora después de comer, comienzas con ese malestar. Te produce tanto dolor, dura más o menos unas 4 o 5 horas, eso es lo usual, es el cólico biliar. Una vez que eso sucede, ya es una luz amarilla que nos está avisando, yo me puedo transformar en una colelitiasis, que así se llaman las piedras en la vesícula, que puedo complicarme o puedo llegar a dar síntomas. Por ende, cuando eso sucede, es mejor que sea valorado por el especialista e individualmente decidir si opero o no opero. La gran mayoría de pacientes que ya hacen síntomas o que hacen complicaciones, es mejor operarlos y quitarles la vesícula. Y a eso iba, doctor, porque ¿en qué momento ustedes deciden tratar, verdad? No sé si con medicamentos específicos o decidir una cirugía, ¿verdad? Ok, bueno, en esto es muerto el perro, muerta la rabia, ¿verdad? Una vez que se quita la vesícula, se resuelve el problema. No más piedras. No más piedras, bueno. Las piedras aún así se pueden producir en las vías biliares, en los ductos. Sin embargo, el problema reduce enormemente. No esperaríamos más complicaciones. Sería verdaderamente mala suerte, pero siempre se pueden producir piedras. A lo que vamos es que aquí el tratamiento médico, si bien hay algunos medicamentos que logran disolver las piedras más pequeñitas, la tasa de recurrencia de esas piedras van a ser altísima. De tal forma que aquí las medicinas no son la clave. Igual la alimentación, igual la nutrición. ¿Existe el concepto de que ciertos alimentos pueden ayudar a quitar esas piedras? Pues no, en la medida en que yo combata los factores de riesgo que hacen que estén esas piedras, mejor me va a ir. Por ende, si yo como muchos vegetales, muchas frutas, estoy acostumbrado a hacer ejercicio, no fumo, ¿cuáles alimentos se han visto que mejoran un poco el funcionamiento de la vesícula? Lo que es los jugos de limón, los jugos cítricos, la alcachofa, el rábano, todos los batidos de vegetales, los aceites como aceite de oliva, los aceites como aceite de coco, todos esos tienen hacen que la vesícula funcione muy bien, que se movilice adecuadamente, de tal forma que evitamos este proceso de acúmulo de bilis muy llena de colesterol y nos va mejor. Pero la solución no va a estar en la parte médica, va a estar en la parte quirúrgica. Cuando ya hay síntomas, mejor operar. Y con esto quedamos clarísimos, doctor, y muchísimas gracias por ubicarnos en este tema, en nuestras piedras en la vesícula. Habrán unos que vivirán toda la vida y otros tendrán pues que ir a cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Igual.